Shalom, shalom o Shabbat shalom para los que estén guardando el reposo de Yahweh en el día séptimo de la semana, que corresponde, queridos codritos, vagamente, hay más o menos con algunas horas del Shabbat del sábado romano, porque los días romanos empiezan 6 horas después, más o menos 6 horas después que los días hebreos. Entonces se comparten solamente entre el Shabbat de Yahweh, el día séptimo de Yahweh, y el sábado romano se comparten nada más que 16 horas, queridos codritos, porque empieza 8 horas más tarde el romano que el de Yahweh. Dura menos tiempo. Si fuéramos a guardar el Shabbat con el sábado romano, guardaríamos nada más que pues. Tiene que ser de sol a sol, así que con el romano no se puede. Por eso se guarda, como dice la Escritura, desde el sexto día a la puesta del sol, que es un viernes, corresponde a viernes en el calendario romano. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay unas correspondencias de todos los calendarios del mundo con todos los demás calendarios del mundo, queridos codritos. Hay unas correspondencias, unas aproximaciones. Y el calendario romano, tergiversado como está, actual, viene del calendario original de Esaú, que es el que le dio Abraham a su nieto, queridos codritos. El mismo que le dio a Jacob, su hermano gemelo, porque Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Y el mismo también que tenía Ismael, el tío de estos dos muchachos, Jacob y Esaú. Mismo calendario. Y el calendario actual de los descendientes de Ismael, los ismaelitas, los árabes, sucede que también tiene el sexto día y el séptimo día en los mismos días que el calendario romano de Esaú y el calendario de Yahweh o el calendario de Jacob, de la nación caída de Israel, también, queridos codritos. Porque ellos han preservado casi todo el calendario y la secuencia de la semana no ha sido alterada desde la creación. No hay evidencias, es más, hay evidencia a lo contrario, a que no fue alterada. Entonces, no como los meses, no como el principio de los días, que sí fueron alterados. Y los cambios que hubo, decretos de cambiar el día de descanso de Yahweh por otro día, también lo hubo. Por ejemplo, en el calendario romano, que era el calendario de Esaú, del hermano gemelo de Jacob, originalmente el sábado semanal, el séptimo, no se llama sábado, el séptimo era el mismo día que hoy nosotros usamos para reposar en el calendario Kodesh original de Yahweh. Pero la Iglesia Católica, ustedes saben que lo cambió. Lo cambiaron de día séptimo al día primero de la semana, que es domingo. Mientras tanto, los árabes con su calendario, que era el mismo de nosotros, el mismo de Esaú, originalmente eran los mismos, pues al pasar de los años y con el pasar de las generaciones, cambiaron también su día de adoración y de reposo de sábado, del día séptimo, porque ellos no lo llamaban sábado, lo llaman Sabt, que significa séptimo, y así a todos los días lo llaman por su número, por su numeral, no por nombres especiales de romanos ni de Baales. Cambiaron la adoración del día séptimo al día sexto, queridos codritos. O sea que fíjense, ¿por qué? ¿Por qué los árabes cambiaron, si son descendencia de Ismael, son familia de los israelitas? ¿Por qué cambiaron el día de reposo de un día para otro? ¿Por qué los romanos, si son hermanos gemelos de los israelitas, cambiaron su día de reposo también? Desde el día séptimo hasta el día primero, queridos colegas. Unos lo atrasaron un día, los árabes, y otros lo adelantaron un día, los idumeos, los cristianos romanos, que han implantado ese calendario por todo Europa y por prácticamente medio mundo, queridos colegas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron eso y porque nosotros mantenemos y los judíos mantienen el día séptimo en el día séptimo.
Porque a los judíos se les dio la ley, a nosotros el pueblo Kodesh se nos dio la ley. Al Israel del nuevo pacto tenemos la ley. Pero los árabes no tienen la ley, a Yahweh no se las dio. A los romanos tampoco. Su creencia, su religión es la católica y la protestante. Por eso ustedes ven que ellos no tienen la Torá. Ellos dicen hasta que la ley está abolida, queridos codritos. Y los árabes no tienen la Torá tampoco, tienen una versión de la Torá que se llama el Corán, pero no es la ley de Yahweh, la ley pura, la que se dio como base de un pacto hecho en Horeb. Por medio de Moisés le fue entregada al pueblo de mano directa de Yahweh. Esos fueron los 10 mandamientos resumidos, pero con todo y después se le dio todo lo demás al pueblo. No se le dio nada más que al pueblo santo, a más nadie se le dio. A Israel, a los israelitas. Y si se caen, se abandonan esa ley, se abandonan esa verdad. Entonces se hacen de los que no tienen la verdad, se hacen de los de Babilonia, de la gran ramera. Pero los que se mantienen y se aferran a esa ley siguen siendo pueblo de Yahweh. Y los judíos se han mantenido, son pueblos, pero no se aferran a los 10 mandamientos tal como Yahweh los dio. Pero sí, en cuanto a las leyes del calendario, las mantienen, por lo menos han mantenido los días de reposo. Guardan lo que está en el Levítico 23, pero guardan otros adicionales. Ahí se cuelgan en guardar otros que Yahweh ha dado. Mandamientos, guardan un montón de mandamientos rabínicos que Yahweh no ha dado, pues. Por eso están caídos. Pero sí guardan algunas cosas correctamente todavía, porque la persona que cae no abandona todo el 100% de lo que era o de lo que creía. Va perdiendo poco a poco a través de las generaciones, va perdiendo parte o gran parte. Y eventualmente lo llegaría a perder absolutamente todo, pero ellos no han perdido ni la circuncisión, los judíos. Ni los ismaelitas tampoco, porque recuerden que Abraham circuncidó a su hijo Ismael, después que era grandecito, antes de que se fuera. Lo mandó, lo circuncidó. Y a todos sus criados y a él mismo, y todos se circuncidaron en su casa, en la casa de Abraham. Esaú también, querido codrito. Isaac, por supuesto, el padre de Esaú y de Jacob. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver. Todas estas cositas son historia, son comprobables con la escritura, es cónsono, tiene un fluir, tiene una armonía con lo que está escrito. Y enseñar contrario a lo que hemos dicho, que tenían calendarios chinos o que los calendarios de los musulmanes son del calendario de los aztecas o qué sé yo qué, es una fantasía y es una cosa que no corresponde a lo que vemos que ocurrió y vemos que está escrito, querido Cudro. Porque Abraham guardaba con su familia y con la esclava Agar la misma semana, los mismos días de reposo, las mismas leyes. Era su concubina y Sara también. Y después tuvieron a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Y mientras ellos estaban en la casa de Jacob, de Isaac, ellos tenían que guardar las mismas leyes también. Las dejaron de guardar cuando entraron en Egipto, por la hambruna que hubo. Y ya la descendencia de Ismael había entrado en Egipto, en parte de la descendencia, porque recuerden que él era hijo de una egipcia. Él era mitad y mitad, él era mitad de su padre Abraham y mitad de una mujer egipcia, y tomó 2 o 3 mujeres egipcias y se casó con ellas y se fueron a Egipto a vivir y ahí tuvieron hijos, y después él tenía otras por acá y otras por allá, todas esposas legítimas, porque para ese tiempo un hombre podía tener muchas mujeres. Y tomó en serio la promesa y dijo: hay que poblar el mundo de ismaelitas, de mis hijos. Y tuvo las 12 naciones grandes, las naciones árabes que se le prometieron a él en la bendición que le dio su padre Abraham, querido. Y Esaú hizo lo mismo. Esaú, a parir aquí se ha dicho, porque si no mi hermano Jacob va a ser más grande que yo. Y entonces él no se dio cuenta que aunque él iba a ser más grande que su hermano Jacob, porque la descendencia caída de Abraham, que es como la arena del mar terrenal, es mucho más grande que la descendencia celestial, que es como la arena, como las estrellas del cielo. Es mucho más grande la descendencia terrenal de Abraham que la descendencia de seres humanos celestiales.
ahora mismo en esta tierra. Pero cuando estemos en el reino va a ser al revés. Todos van a ser celestiales, todos van a ser espirituales, todas las naciones van a ser espirituales y no va a haber descendencias carnales allí para el final del séptimo milenio. Qué maravilla, ¿verdad, queridos codritos? Oh, qué profundas las riquezas, cuán enormes son. ¿Quién puede sondear sus juicios? Porque de la única manera que nosotros sabemos estas cosas es por lo que está escrito en la Escritura, querido corderito. Entonces, por eso es que las descendencias de los árabes y las descendencias de los romanos al día de hoy, aunque no guarden el día séptimo, en el día séptimo mantienen el día séptimo en su lugar correspondiente del calendario, y es exactamente igual que donde los judíos mantienen su día séptimo y donde el pueblo Kadosh de Yahweh, del pueblo original, en su calendario Kodesh mantenemos el día séptimo. Y eso lo sabe todo el mundo menos los herejes. Menos los herejes y los Shabbat lunaristas, queridos cuadritos. Porque a los herejes no se le ha dado la verdad tampoco. Y van más allá, hacen lo que no hizo Esaú ni lo que hizo Ismael, que no cambiaron el Shabbat de sitio en la semana. Ellos lo cambian, los Shabbat lunaristas cambian el día de reposo del día séptimo a otros días peores. Puede ser el día primero, el día noveno de la semana y unas cosas así. Tienen hasta día 0 de la semana. Sí, no es broma. Tienen hasta un día 0 de la semana, queridos codritos. Cuando ni Esaú, ni Jacob, ni los judíos, ni los israelitas, ni Ismael, ni nadie tenían días 0 en la semana. Y los días séptimos eran siempre en el séptimo día. Siempre. Fíjense para allá. O sea que hasta los necios y los gentiles saben más que ellos. Cuando se apartan de la ley de Yahweh, se les mete cualquier cosa, morisquetas en las mentes, queridos codritos. Aléjense de esas personas ustedes. Manténganse puros y fieles y con lo que se puede probar con la Escritura, sin torcerla y sin sutilmente añadirle ni quitarle, que esos son expertos. Esos son expertos los del Shabbat lunar haciendo esto. Bueno, vamos a examinar en otro videíto corto, porque estamos queriendo hacer unos videos aclaratorios cortos, acerca de las 3 Marías, o las 4 Marías, porque nos preguntan, ¿y quién? La adúltera era la misma María que era hermana de Lázaro, era la del perfume la que le ungió los pies. A veces hemos pensado que sí, y a veces traemos cosas de Babilonia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña que 2 Marías son la misma, pero son 2, dice la Escritura. Vamos a ver sobre este tema, que no es crucial para la salvación de nadie, pero que para cuando hablemos lo hagamos con entendimiento y no metiendo la pata, ¿verdad, querido cielo? Benditos sean toda Yahweh, que benditos son ellos que nos dan toda esta palabra, hasta la coma más, y la yod y la tilde más ínfima, para que nosotros nos refinemos y aprendamos las cosas como son.